Mi hija me convenció de vender mi casa para vivir juntas. Me dijo que no debería envejecer sola, que me necesitaba cerca, que seríamos felices bajo el mismo techo. Pero lo que descubrí en su sótano una tarde, escondido detrás de unas cajas que no debía tocar, hizo que mis piernas dejaran de sostenerme. Tuve que sentarme en el suelo frío del sótano, con las manos temblando, mientras trataba de procesar lo que acababa de ver. Y en ese momento supe dos cosas. Pero antes de contarte, déjame darte las gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber que no estoy sola en esto y qué harías tú en mi lugar. Para que entiendas por qué lo que encontré me destruyó tanto y por qué mi reacción fue lo que fue, necesito llevarte un año atrás, al día en que mi esposo falleció y mi vida se derrumbó, dejándome sola en una casa demasiado grande y un silencio que me estaba volviendo loca. Ese fue el día en que mi hija vio su oportunidad. Había sido maestra de primaria durante 32 años. Me jubilé a los 63, con una pensión modesta pero suficiente. Y lo más valioso que tenía era mi casa. Una casa de 2 pisos, en un barrio tranquilo, que mi esposo Jorge y yo habíamos comprado cuando Carolina, mi hija, tenía apenas 5 años. Cada rincón de esa casa tenía memoria. La marca en la pared donde medíamos a Carolina cada cumpleaños. La cocina donde Jorge me enseñó a hacer su pasta favorita. El jardín donde celebramos bodas de plata. Carolina había sido siempre una hija amorosa. Se casó a los 28 con Rodrigo, un ingeniero que trabajaba en una constructora. Tuvieron 2 hijos, Mateo y Sofía, mis nietos adorados. Vivían en un departamento de 2 habitaciones del otro lado de la ciudad, a 40 minutos de mi casa. Yo los visitaba cada domingo para la comida, y ellos venían a mi casa en fechas especiales. Mi relación con Carolina era cercana, pero no invasiva. Ella me llamaba 2 o 3 veces por semana. Me contaba sobre su trabajo como administradora en una clínica dental, sobre los problemas escolares de los niños, sobre los proyectos de Rodrigo. Yo escuchaba, aconsejaba cuando me lo pedía, y disfrutaba ser la abuela que consentía a los nietos con postres caseros y regalos modestos. Jorge y yo teníamos una rutina simple y feliz. Él seguía trabajando medio tiempo como contador independiente, porque decía que retirarse completamente lo haría envejecer más rápido. Yo me dedicaba a mi jardín, a leer, a tomar clases de yoga en el centro comunitario. Los fines de semana salíamos a caminar por el parque, íbamos al cine, visitábamos a viejos amigos. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Teníamos paz. La casa valía aproximadamente 3 millones de pesos. La habíamos pagado durante 25 años y era completamente nuestra. Jorge siempre decía que esa casa era nuestro seguro para la vejez, que si algo nos pasaba, al menos tendríamos ese respaldo. Nunca imaginamos que solo uno de nosotros llegaría a necesitarlo. Jorge murió un martes por la mañana. Infarto fulminante mientras desayunaba. Estaba leyendo el periódico. Comentó algo sobre el clima. Y de pronto, su mano soltó la taza de café. No hubo tiempo de despedirse. No hubo palabras finales. Solo el sonido de la taza rompiéndose contra el suelo y mis gritos pidiendo ayuda mientras él se desplomaba en la silla. Los paramédicos llegaron en 12 minutos, pero ya era tarde. Lo declararon muerto en la ambulancia. 41 años de matrimonio terminados en el tiempo que toma beber un café. Carolina llegó al hospital 2 horas después, descompuesta, llorando tanto que tuve que ser yo quien la consolara a ella. Rodrigo llegó después del trabajo, pálido y sin saber qué decir. Los niños no vinieron al hospital. Eran muy pequeños para ver a su abuela así. El funeral fue el martes siguiente. Llovía. Recuerdo el olor a tierra mojada mientras bajaban el ataúd. Recuerdo la mano de Carolina apretando la mía. Recuerdo pensar que Jorge y yo habíamos planeado envejecer juntos, viajar cuando él se retirara completamente, conocer Europa como siempre quisimos. Y ahora yo estaba parada bajo un paraguas negro, viendo cómo lo enterraban y sintiendo que mi futuro acababa de morir con él. Volví a la casa vacía.
Carolina se ofreció a quedarse conmigo esa noche, pero le dije que no, que necesitaba estar sola. Fue un error. Cuando cerré la puerta y el silencio me envolvió, sentí que las paredes se achicaban. Todo me recordaba a Jorge. Su taza favorita en el escurridor, sus pantuflas junto a la cama, su chamarra colgada en el perchero, su olor todavía en las sábanas. Esa primera noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá de la sala con las luces encendidas, mirando fotos en mi teléfono y llorando hasta que no me quedaron lágrimas. A las 4 de la mañana me di cuenta de algo que me aterrorizó. Tendría que aprender a vivir sola. A los 64 años, después de 4 décadas de compartir cada día con alguien, tendría que aprender a existir en singular. Las semanas siguientes fueron una neblina. Carolina venía todos los días después del trabajo. Me traía comida, se aseguraba de que comiera, limpiaba la casa, pagaba las cuentas que yo olvidaba. Rodrigo arreglaba cosas que se descomponían. Los niños me hacían dibujos que pegaba en el refrigerador. Mi familia me rodeó, pero el hueco seguía ahí. Cada noche, cuando todos se iban, volvía a quedarme sola en esa casa demasiado grande. Dejé de ir a yoga, dejé de ver a mis amigas. El jardín se llenó de maleza porque no tenía energía para cuidarlo. Bajé 7 kilos en 2 meses porque cocinar para una persona me parecía absurdo. Me levantaba, veía televisión sin prestar atención y me acostaba temprano para que el día terminara más rápido. La pensión de Jorge se cortó después de los trámites y aunque mi pensión cubría los gastos básicos, la casa se me sentía como un museo de recuerdos dolorosos. Un día, 3 meses después del funeral, Carolina llegó con una propuesta. Traía café y pan dulce. Se sentó conmigo en la sala y me tomó las manos con esa expresión preocupada que había visto cada vez más seguido en su rostro. Me dijo que llevaba tiempo pensándolo, que no era sano que yo viviera sola en esta casa tan grande, que ella y Rodrigo habían estado buscando una casa más amplia porque el departamento ya les quedaba chico con los niños creciendo, que habían visto una propiedad perfecta en una zona linda, con jardín, cerca de buenas escuelas, pero que el enganche era alto. Y entonces llegó la propuesta. Si yo vendía mi casa, podía darles el dinero para comprar la nueva y viviríamos todos juntos. Yo tendría mi espacio, ellos el suyo, los nietos cerca y nunca más estaría sola. Lo dijo con tanta sinceridad, con los ojos brillantes de emoción. Me mostró fotos de la casa en su teléfono. 3 habitaciones, 2 baños y medio, jardín trasero, cochera para 2 autos. Me dijo que podría tener la habitación de la planta baja, que tendría mi propio baño, que podríamos remodelar para hacerla como yo quisiera. Me pintó un futuro donde desayunaríamos juntas, donde yo ayudaría a los niños con la tarea, donde envejecería rodeada de risas y no de silencio. Dije que lo pensaría, pero la verdad es que, desde el momento en que Carolina lo propuso, una parte de mí ya había decidido. Porque la soledad me estaba matando, porque cada noche en esa casa vacía era una tortura, porque la idea de tener a mi familia cerca, de ser útil, de tener propósito, me ofrecía algo que no había sentido desde que Jorge murió: esperanza. La venta de mi casa tomó 4 meses. Un joven matrimonio la compró para empezar su vida juntos, igual que Jorge y yo habíamos hecho décadas atrás. El día de la firma, lloré en el baño del notario. Carolina me abrazó y me dijo que estaba haciendo lo correcto, que esto era un nuevo comienzo para todos. El dinero se depositó en mi cuenta. 3.200.000 pesos después de impuestos y comisiones. Era todo mi patrimonio convertido en números en una pantalla. Carolina y Rodrigo ya tenían apartada la casa nueva. Les di 2.800.000 para el enganche. Me quedé con 400.000 para emergencias y gastos personales. Pero antes de entregarles el dinero, hice algo que Carolina no esperaba. Fui con el notario que había llevado los trámites de venta de mi casa, el licenciado Méndez, un hombre serio que había sido amigo de Jorge. Le expliqué la situación y me pidió consejo. Me dijo que era común que los adultos mayores ayudaran a sus hijos, pero que siempre era bueno documentar las cosas por si acaso.
Redactamos un documento privado, firmado ante él como testigo, donde se establecía que yo estaba haciendo una inversión en la propiedad familiar con la expectativa de convivencia vitalicia y cuidado mutuo. No era un contrato legal estricto, pero dejaba claro que no era una donación sin condiciones. Carolina y Rodrigo lo firmaron sin chistar. Me dijeron que entendían perfectamente, que por supuesto esa era la intención. También le di instrucciones específicas a mi banco. De los 400,000 que me quedaban, solo 200,000 estaban en cuenta corriente. Los otros 200,000 los metí en una inversión a plazo fijo que no podía tocar por un año. Carolina sabía que tenía ahorros, pero no sabía exactamente cuánto. Esa fue mi primera pequeña protección, aunque en ese momento no lo vi así. Simplemente me pareció sensato. La mudanza fue agridulce. Ver mis muebles salir de la casa donde había vivido toda mi vida adulta me destrozó. Carolina y Rodrigo fueron amables. Me dejaron llevar todo lo que quisiera. Mi cama, mi cómoda, mis libros, mis plantas, mis fotos. La habitación que me asignaron era la más pequeña de la planta baja, junto a la cocina. Tenía baño propio, lo cual agradecí, pero era claramente la habitación pensada para visitas, no para un residente permanente. Los primeros 2 meses fueron buenos. Carolina y yo desayunábamos juntas antes de que ella se fuera al trabajo. Yo me quedaba en la casa. Ordenaba un poco, preparaba algunas comidas. Los niños llegaban de la escuela y yo les daba de merendar. Me sentía útil, me sentía parte de algo. Rodrigo era cordial conmigo, aunque nunca fuimos muy cercanos. En las cenas todos conversábamos sobre el día y yo me acostaba sintiendo que había tomado la decisión correcta. Pero algo empezó a cambiar en el tercer mes. Pequeñas cosas. Carolina dejó de preguntarme qué quería desayunar y simplemente ponía lo que había para todos. Cuando yo sugería algún cambio en la organización de la casa, me sonreía y decía que lo pensaría, pero nunca pasaba nada. Empecé a notar que Rodrigo y ella tenían conversaciones que cortaban cuando yo entraba a la habitación. Un día escuché a Rodrigo decir algo sobre el recibo de luz, que había subido mucho desde que yo llegué. Carolina le respondió en voz baja, pero alcancé a oír que le dijera que no exagerara, que no era para tanto. Pero la semilla quedó plantada. Empecé a apagar las luces obsesivamente, a ducharme más rápido, a limitar el uso del aire acondicionado en mi cuarto, incluso cuando hacía calor. En el cuarto mes, Carolina me pidió si podía ayudar más con los quehaceres de la casa. Ella y Rodrigo trabajaban todo el día, los niños tenían actividades y la casa se ensuciaba rápido. Era una petición razonable. Yo tenía tiempo libre. Empecé a lavar platos, a doblar ropa, a limpiar los baños. Al principio no me molestó. Me gustaba sentirme útil, pero ayudar se convirtió en encargarme. Para el 5.º mes, yo era quien hacía toda la limpieza de la casa. Carolina dejaba los platos sucios en el fregadero porque sabía que yo los lavaría. La ropa sucia se acumulaba porque yo la juntaría y lavaría. Dejé de ser la mamá visitante y me convertí en la empleada doméstica no remunerada. Los domingos, que antes eran días de comida familiar, se volvieron días donde Carolina y Rodrigo salían con los niños y me dejaban sola. Me decían que necesitaban tiempo en familia, pero yo no entendía cómo yo no era parte de esa familia. Cuando les preguntaba a dónde iban, me daban respuestas vagas. Al cine, al parque, a casa de amigos. Nunca me invitaban. En el 6.º mes, dejaron de incluirme en conversaciones sobre decisiones de la casa. Compraron un auto nuevo sin consultarme. Remodelaron el baño de la planta alta sin preguntarme si me parecía bien el gasto. Yo había puesto casi 3 millones de pesos en esa casa, pero me trataban como inquilina tolerada. Las comidas se volvieron tensas. Carolina me corregía si usaba demasiado papel de cocina. Rodrigo ponía los ojos en blanco si yo contaba anécdotas de mi día. Los niños empezaron a llamarme menos. Antes, Mateo venía a contarme sobre la escuela, pero ahora se encerraba en su cuarto con su tableta. Sofía antes me pedía que le leyera cuentos, pero ahora prefería que su mamá lo hiciera. Para el 7.º mes, las críticas eran abiertas. Carolina me decía que había dejado el sartén sucio cuando yo estaba segura de haberlo lavado. Rodrigo comentaba que la casa siempre olía viejo. Una noche, mientras cenábamos,
Sofía dijo que su maestra había preguntado si vivía con sus abuelos. Rodrigo respondió que no, que solo la abuela vivía con ellos temporalmente. La palabra temporalmente me congeló. Empecé a sentirme invisible. Llegaba a la sala y todos estaban viendo una película que habían empezado sin avisarme. Me quedaba en mi cuarto cada vez más tiempo. Salía solo para cocinar, limpiar y volver a encerrarme. Mi espacio se fue reduciendo a esos 12 metros cuadrados. En el 8º mes, me di cuenta de que nunca me preguntaban cómo estaba. Carolina hablaba de su día, de su trabajo, de los niños, pero nunca volteaba a verme y me preguntaba cómo me sentía yo. Cuando intentaba contarles algo, sus ojos se perdían en sus teléfonos. Me di cuenta de que estaba más sola viviendo con mi familia que cuando vivía sola en mi casa. Una noche, después de lavar los platos de la cena que nadie más había tocado, me miré en el espejo del baño. Había envejecido 10 años en 8 meses. Tenía ojeras profundas. Había perdido más peso. Mis manos temblaban por el estrés constante. Me pregunté en qué momento había dejado de ser la mamá para convertirme en la carga. Fue en ese momento, parada frente al espejo del baño, cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y descargué una aplicación de grabación que Mateo me había mostrado meses atrás cuando le pedí ayuda con algo. Empecé a grabar conversaciones. No todas, solo las que pasaban cuando creían que yo no estaba escuchando. Las que tenían en la cocina después de que yo me encerraba en mi cuarto. Las que susurraban en la sala cuando pensaban que yo dormía. No lo hice por maldad, lo hice porque algo dentro de mí sabía que esto no terminaría bien. Y si algún día necesitaba probar lo que estaba viviendo, quería tener evidencia de que no era solo mi imaginación. El 9º mes fue cuando todo empeoró. Carolina y Rodrigo empezaron a hablar de remodelar el sótano. Querían convertirlo en sala de juegos para los niños. Necesitaban mover las cajas que había ahí desde que nos mudamos. Cajas viejas de documentos, ropa de bebé de Carolina, cosas del departamento anterior. Un sábado me pidieron que bajara a organizar el sótano. Que separara lo que servía de lo que había que tirar. No fue una petición amable. Fue una orden. Rodrigo me dijo que tenían que cotizar la remodelación el lunes y necesitaban saber cuánto espacio había realmente. Bajé al sótano esa tarde. Era un espacio amplio, mal iluminado, con olor a humedad. Las cajas estaban apiladas contra las paredes. Empecé a revisarlas metódicamente. Ropa vieja, juguetes rotos, documentos antiguos, fotos de Carolina de niña que me hicieron sonreír con nostalgia. Llevaba 2 horas trabajando cuando moví una caja grande de plástico llena de decoraciones navideñas. Detrás de ella, presionada entre otras cajas y la pared, había una caja de cartón que parecía más nueva. No tenía etiqueta. Estaba escondida intencionalmente. Algo en mi instinto me hizo abrirla. Y lo que vi adentro hizo que el mundo se detuviera. Adentro de esa caja había folders, documentos impresos, cotizaciones. Mi corazón empezó a acelerarse mientras los revisaba con manos temblorosas. Había cotizaciones de 3 residencias diferentes para adultos mayores, todas en la ciudad, con precios mensuales marcados con plumón amarillo, con notas manuscritas en los márgenes. Una decía que el lugar tenía jardín y que tal vez a mí me gustaría. Otra tenía marcado el precio como la opción más económica, con la palabra considerar subrayada. Seguí sacando papeles. Había impresiones de correos electrónicos entre Carolina y esas residencias, preguntando sobre disponibilidad, sobre procedimientos de ingreso, sobre qué documentos necesitaban para internar a un adulto mayor. Los correos tenían fecha de 3 meses atrás. 3 meses, cuando yo ya llevaba medio año viviendo en esta casa, limpiando, cocinando, tratando de no molestar. Pero lo que realmente me destrozó fue una hoja suelta con la letra de Carolina. Era una lista escrita a mano. El título decía algo sobre pros y contras de la situación actual. En la columna de contras había puntos que me atravesaron como cuchillos.
que gastábamos más en luz y agua, que no podían hablar libremente en la casa, que los niños no tenían suficiente espacio, que Rodrigo se quejaba constantemente y al final subrayado 2 veces, que no podían seguir así indefinidamente. Me senté en el sótano frío del sótano con los papeles todavía en las manos. Mi visión se nubló. El pecho me dolía como si algo se estuviera rompiendo por dentro. Todo el tiempo que había pasado limpiando esta casa, cocinando para esta familia, haciéndome pequeña, tratando de no existir demasiado, y mientras yo me encogía, ellos planeaban deshacerse de mí. 3 millones de pesos. Toda mi vida, todo lo que Jorge y yo habíamos construido durante 40 años. Lo había entregado creyendo en las palabras de mi hija, que viviríamos juntas, que me cuidarían, que nunca estaría sola. Y aquí estaba, sentada en un sótano húmedo, leyendo cómo me cotizaban como un mueble viejo que hay que vender. Pero entonces, entre el dolor y la traición, algo cambió en mi interior. No fue tristeza lo que sentí, fue rabia, una rabia fría y clara que nunca había experimentado, porque recordé algo importante. Recordé el documento que había firmado con el licenciado Méndez. Recordé que Carolina y Rodrigo habían firmado ese papel sin prestar atención, porque estaban seguros de que yo era solo una viejita ingenua que les había regalado su dinero. Y recordé las grabaciones. Llevaba un mes registrando conversaciones donde se quejaban de mí, donde planeaban cómo convencerme de irme, donde discutían cuál residencia sería más barata para quitarme de en medio. Guardé los documentos exactamente como los había encontrado. Cerré la caja. La volví a poner en su lugar detrás de las otras cajas. Subí las escaleras del sótano con las piernas temblando, pero con la mente completamente clara. Entré a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y saqué mi teléfono. Tenía llamadas que hacer, pero primero necesitaba organizarme. Necesitaba un plan y necesitaba actuar rápido, antes de que Carolina o Rodrigo sospecharan que yo sabía algo. La primera persona a la que llamé fue a Rosa, mi amiga de toda la vida. Rosa había sido mi compañera en la escuela donde daba clases. Nos habíamos jubilado el mismo año. Ella había seguido llamándome todas las semanas, incluso cuando yo me alejé de todos después de la muerte de Jorge. Incluso cuando me mudé con Carolina y empecé a inventar excusas para no salir. Le conté todo. Cada palabra salió como una avalancha. La promesa de Carolina, la venta de mi casa, el deterioro del trato, lo que acababa de encontrar en el sótano. Rosa me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego me dijo que había sospechado algo, que las últimas veces que hablamos yo sonaba diferente, apagada, pero que no quiso presionar. Me dijo que tenía una habitación extra en su casa desde que su hijo se casó, que podía mudarme con ella cuando quisiera, sin pagar renta, solo mientras me reorganizaba, que no estaba sola en esto. Lloré, no de tristeza, de alivio, porque en medio de todo este desastre todavía había alguien que me veía como persona y no como carga. Después llamé al licenciado Méndez. Era sábado por la tarde, pero él me había dado su celular personal cuando firmamos el documento de inversión. Me dijo que lo recordaba perfectamente. Me preguntó qué había pasado y le conté sobre el deterioro del trato, sobre las cotizaciones de residencias, sobre la lista de pros y contras. Hubo una pausa. Luego me dijo algo que nunca olvidaré, que ese documento que habíamos firmado, aunque parecía simple, tenía peso legal, que establecía claramente que mi inversión estaba condicionada a la convivencia y cuidado mutuo, que si esa condición se rompía, especialmente por maltrato demostrable, yo tenía derecho a exigir la devolución de mi inversión, que las grabaciones y los documentos que encontré
Eran evidencia sólida. Me explicó el proceso. Primero, necesitaba salir de esa casa de manera segura. Segundo, él redactaría una carta formal exigiendo el reintegro de mi inversión basándose en incumplimiento de contrato. Tercero, si Carolina y Rodrigo se negaban, podíamos escalarlo a mediación legal obligatoria. Y si eso no funcionaba, demanda civil. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. Me dijo que dependía de si ellos cooperaban o no, que podían ser semanas o meses, pero que lo importante era que yo tenía un caso sólido, que no había sido una donación, que ellos habían firmado comprometiéndose a algo que no cumplieron. Esa noche cené con Carolina, Rodrigo y los niños, como si nada hubiera pasado. Sonreí, platiqué sobre el clima, lavé los platos, me despedí con buenas noches y me encerré en mi cuarto a empacar en silencio. Saqué 2 maletas del closet. Empecé a meter lo esencial: ropa, documentos personales, las fotos de Jorge, los pocos objetos de valor sentimental que había traído de mi casa. Trabajé en silencio, sin encender la luz principal, solo con la lámpara de la mesita de noche. A la mañana siguiente era domingo. Carolina y Rodrigo habían planeado salir con los niños. Me lo habían dicho la noche anterior, que irían a un parque acuático y regresarían en la tarde. Ni siquiera me invitaron, ya ni se molestaban en fingir. Esperé a que se fueran. Les escuché reír mientras subían al auto. Escuché el motor alejarse. Y entonces actué. Rosa llegó en 30 minutos. Entre las dos, cargamos mis 2 maletas a su coche. Dejé una nota corta en la mesa de la cocina. Solo decía que necesitaba tiempo para pensar, que me quedaría con una amiga por unos días, que no me buscaran. No di detalles, no di la dirección de Rosa. Cuando cerré la puerta de aquella casa por última vez, sentí algo extraño. No era tristeza, no era alivio todavía, era algo intermedio, como cerrar un capítulo que nunca debió escribirse de esa forma. En el auto de Rosa, mientras nos alejábamos, revisé mi teléfono. Tenía las grabaciones respaldadas en la nube. Tenía fotos de los documentos del sótano. Tenía el documento firmado con el licenciado Méndez guardado en mi bolso. Tenía mis 400,000 pesos en el banco, de los cuales Carolina no sabía que 200,000 estaban en inversión protegida. No era la misma mujer que había vendido su casa 9 meses atrás. Esa mujer estaba desesperada, sola, vulnerable. Esta mujer tenía evidencia, tenía un plan y tenía rabia suficiente para ver esto hasta el final. El lunes por la mañana, Carolina me llamó 17 veces. No contesté ninguna. Me mandó mensajes preguntando dónde estaba, si estaba bien, qué había pasado. Le respondí solo uno: que estaba a salvo, que necesitaba espacio y que un abogado se pondría en contacto con ella pronto. Ese mismo lunes, el licenciado Méndez envió la carta formal. Se la mandó por correo certificado y por correo electrónico. El documento era claro. Yo había invertido 2,800,000 pesos en su propiedad bajo el acuerdo explícito de convivencia vitalicia y cuidado mutuo. Ese acuerdo había sido violado mediante maltrato psicológico, exclusión familiar y planes documentados de institucionalización forzada. Por lo tanto, exigía el reintegro total de mi inversión, ajustada por inflación, en un plazo de 30 días. Carolina me llamó esa tarde. Su voz sonaba diferente, asustada. Me dijo que no entendía qué estaba pasando, que había recibido una carta de un abogado, que por qué no hablábamos las cosas como familia. Le dije que tuviera esa conversación con el licenciado Méndez, que yo ya no tenía nada que hablar con ella, y colgué. Los siguientes días fueron un torbellino. Rodrigo me mandó mensajes agresivos diciendo que yo era una malagradecida, que ellos me habían dado un techo, que era una exagerada, que no tenía derecho a exigir nada porque el dinero había sido un regalo. El licenciado Méndez respondió en mi nombre. Les envió copia del documento firmado ante notario. Les recordó que no había sido un regalo. Les explicó que teníamos evidencia de maltrato y planes de abandono,
y les dio una fecha límite para responder. Pasaron 2 semanas en silencio. Luego Carolina pidió una reunión. Dijo que quería hablar, que tal vez habían malentendidos. El licenciado Méndez me aconsejó aceptar, pero que fuera en su oficina, con él presente y que no fuera sola. La reunión fue un jueves a las 10 de la mañana. Llegué con Rosa, aunque ella se quedó en la sala de espera. Entré a la oficina del licenciado Méndez, y allí estaban Carolina y Rodrigo. Ella tenía los ojos rojos. Él se veía furioso. El licenciado tomó el control de la reunión desde el inicio, explicó la situación legal, mostró el documento firmado, preguntó si ellos negaban haber firmado ese acuerdo. No pudieron negarlo. Sus firmas estaban ahí. Entonces el licenciado preguntó si negaban haber cotizado residencias para mí a mis espaldas. Carolina tartamudeó. Dijo que solo estaban explorando opciones para el futuro, que no era lo que parecía. El licenciado puso sobre la mesa las impresiones de los correos que yo había fotografiado. Rodrigo se puso pálido. Carolina empezó a llorar. Luego vino la parte más difícil. El licenciado reprodujo fragmentos de las grabaciones. Conversaciones donde Carolina y Rodrigo se quejaban de mí, donde decían que no podían seguir así, donde planeaban convencerme de irme a una residencia, donde calculaban cuánto les costaría mensualmente quitarme de en medio. El silencio en esa oficina era denso. Carolina lloraba sin control. Rodrigo miraba a la mesa con los puños cerrados. Yo los miraba a ambos y no sentía nada, ni tristeza ni satisfacción, solo un vacío extraño. El licenciado explicó las opciones. Opción 1, me devolvían los 2.800.000 pesos ajustados por inflación en un plazo acordado. Opción 2, mediación legal obligatoria donde un juez decidiría. Opción 3, demanda civil que se haría pública y donde toda esta evidencia sería presentada formalmente. Rodrigo preguntó de dónde sacarían ese dinero, que no lo tenían líquido, que estaba invertido en la casa. El licenciado respondió que ese era su problema, no el mío, que podían vender, refinanciar o pagar en cuotas acordadas legalmente, pero que no había vuelta atrás. Carolina me miró directo a los ojos por primera vez desde que había entrado. Me preguntó cómo había podido grabarlos, cómo había podido traicionarlos así. Y algo en mí se rompió. Le pregunté cómo ella había podido tomar mi dinero sabiendo que planeaba deshacerse de mí. Cómo había podido verme limpiar su casa, cocinar para su familia, hacerme invisible mientras cotizaba residencias para encerrarme. ¿Cómo había podido mirarme a la cara cada día, sabiendo lo que estaba planeando? No me respondió, solo siguió llorando. La reunión terminó con un acuerdo temporal. Tenían 2 semanas para consultar con su propio abogado y decidir cómo proceder. El licenciado Méndez dejó claro que si no había respuesta concreta en ese plazo, procederíamos con mediación legal. Salí de esa oficina temblando. Rosa me esperaba en la sala, me abrazó sin decir nada, y en ese abrazo me di cuenta de que esto era real, que realmente estaba peleando contra mi propia hija, que la familia que yo conocía ya no existía. Tal vez nunca existió de la forma en que yo creía. Pasaron 10 días sin noticias. Luego el licenciado Méndez me llamó. Carolina y Rodrigo habían contratado a un abogado. Querían evitar la mediación legal. Estaban dispuestos a negociar un acuerdo privado. La segunda reunión fue más tensa que la primera. Esta vez Carolina y Rodrigo llegaron con su abogado, un hombre de unos 50 años con traje gris. Yo llegué con el licenciado Méndez y con Rosa, quien esta vez entró conmigo porque yo necesitaba testigos de mi lado. El abogado de Carolina empezó hablando de contexto familiar, de cómo las familias tienen dinámicas complejas, de cómo tal vez hubo malentendidos de ambos lados. Estaba tratando de minimizar todo.
El licenciado Méndez lo cortó inmediatamente. Le mostró el documento firmado, le mostró las cotizaciones, le ofreció reproducir las grabaciones si era necesario. Le explicó que esto no era una disputa familiar abstracta, era incumplimiento de contrato con evidencia documentada. El abogado de Carolina cambió de tono. Preguntó cuánto estaba dispuesta yo a aceptar. El licenciado respondió que no era negociable. 2.800.000 pesos ajustados por inflación, que en ese momento sumaban aproximadamente 3.100.000 pesos. Rodrigo explotó. Dijo que eso era una locura, que no tenían ese dinero, que la casa valía 4 millones, pero que todavía debían el crédito hipotecario, que si les quitábamos todo ese dinero perderían la casa. El licenciado Méndez respondió con una calma que yo admiré. Les dijo que eso hubieran pensado antes de maltratar a la persona que invirtió en su patrimonio, que las consecuencias de sus actos no eran mi responsabilidad. Pero entonces Carolina dijo algo que no esperaba. Con voz quebrada, admitió que todo había tenido idea de Rodrigo desde el principio, que él fue quien sugirió pedirme el dinero, que él fue quien empezó a quejarse de los gastos, que él fue quien investigó las residencias. Rodrigo se volteó hacia ella con una expresión de traición absoluta. Le gritó que cómo se atrevía a echarle toda la culpa. Que ella había estado de acuerdo con todo, que ella también quería que yo me fuera. Y ahí, en esa oficina, frente a los abogados y frente a mí, mi hija y su esposo empezaron a destruirse mutuamente, cada uno revelando secretos que habían guardado, cada uno acusando al otro de haber sido el que peor me trató. Carolina dijo que Rodrigo me había llamado carga desde el segundo mes. Rodrigo dijo que Carolina fue quien escribió la lista de pros y contras. Carolina dijo que Rodrigo la presionaba constantemente para que me corriera. Rodrigo dijo que Carolina era quien inventaba excusas para no invitarme a los paseos familiares. Era grotesco, era doloroso y era revelador, porque me di cuenta de que no había sido solo uno de ellos, habían sido ambos. Carolina no era una víctima manipulada por su esposo. Rodrigo no era el único villano. Los dos habían participado activamente en mi maltrato. Los dos habían planeado deshacerse de mí. Los dos habían mentido. El abogado de Carolina intentó calmar la situación. Propuso un plan de pagos, que me devolvieran el dinero en cuotas mensuales durante 5 años. El licenciado Méndez me miró esperando mi respuesta. Le dije que no iba a esperar 5 años mientras ellos seguían viviendo en una casa comprada con mi dinero, que o vendían y me pagaban o procedíamos con mediación legal y embargo. Hubo un silencio largo. Luego el abogado de Carolina pidió un receso para hablar con sus clientes en privado. Salieron de la oficina. Rosa me tomó la mano. Me preguntó si estaba bien. No estaba segura de la respuesta. Media hora después volvieron. Carolina tenía los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Rodrigo se veía derrotado. Su abogado habló por ellos. Dijo que aceptaban los términos, que venderían la casa, que el dinero de la venta primero me pagaría a mí y ellos se quedarían con lo que restara para empezar de nuevo. El licenciado Méndez redactó el acuerdo en ese momento. Establecía que la casa se pondría en venta inmediatamente, que yo tendría prioridad absoluta en el pago, que si la venta no se concretaba en 3 meses, yo tendría derecho a forzar el embargo. Carolina y Rodrigo lo firmaron, su abogado lo firmó como testigo, el licenciado Méndez lo firmó y yo lo firmé. Cuando terminamos me levanté para irme. Carolina me detuvo. Me pidió que habláramos un momento a solas. El licenciado Méndez me preguntó con la mirada si estaba bien. Asentí. Salimos al pasillo del edificio. Carolina y yo solas por primera vez desde que me había ido de su casa. Ella lloraba en silencio. Yo la miraba sin saber qué sentir. Me dijo que lo sentía,
que se había dejado llevar por la presión económica, por Rodrigo, por el estrés, que nunca quiso llegar a esto, que nunca imaginó que la tratarían de esta manera, que yo era su mamá y que no sabía cómo había permitido que todo se saliera de control. Le pregunté si realmente lo sentía o si solo sentía las consecuencias. Me preguntó cuál era la diferencia. Le respondí que la diferencia era todo. Le dije que durante 9 meses yo había limpiado su casa creyendo que estaba ayudando a mi familia, que había aceptado migajas de afecto creyendo que era suficiente, que me había hecho pequeña creyendo que así sería más fácil amarme, y que todo ese tiempo ella estaba planeando tirarme a una residencia como si fuera un problema que resolver. Carolina me dijo que tenía razón, que no había justificación, que había sido egoísta, cruel y ciega, que había priorizado su comodidad sobre mi dignidad, que si pudiera regresar el tiempo lo haría diferente. Le pregunté qué haría diferente exactamente. Se quedó callada. Y en ese silencio entendí que ella misma no lo sabía, porque la verdad era que Carolina había querido mi dinero más de lo que me había querido a mí. Y esa verdad no se podía deshacer. Le dije que esperaba que algún día pudiera perdonarla, pero que ese día no era hoy. Que primero necesitaba recuperar mi vida, mi autonomía y mi dignidad. Que después, tal vez, con mucho tiempo, podríamos hablar de reconstruir algo, pero que lo que habíamos tenido antes estaba roto y que esa ruptura tenía su nombre escrito. Volví a la oficina. Rosa me esperaba con mi bolso. Salimos del edificio hacia el sol de la tarde y por primera vez en casi un año sentí que podía respirar completamente. La casa de Carolina se puso en venta a la semana siguiente. El mercado estaba activo. Hubo 3 ofertas en el primer mes. Aceptaron una de 4.200.000 pesos. Después de liquidar el crédito hipotecario que todavía debían y después de pagarme los 3.100.000 pesos acordados, a Carolina y Rodrigo les quedaron aproximadamente 600.000 pesos. El dinero se depositó en mi cuenta un martes por la mañana. Vi los números en la pantalla de mi teléfono y lloré. No de alegría exactamente. Lloré por todo lo que había costado llegar hasta aquí. Lloré por la familia que perdí. Lloré por la hija que creí tener y que resultó ser otra persona. Pero también lloré de alivio, porque tenía mi dinero de vuelta, porque podía empezar de nuevo, porque había peleado y ganado. Con ese dinero hice varias cosas. Primero, le pagué al licenciado Méndez sus honorarios completos y le di un extra porque había hecho mucho más que su trabajo. Él lo rechazó inicialmente, pero insistí. Me dijo que había sido un honor ayudarme, que casos como el mío le recordaban por qué se había hecho abogado. Segundo, le ofrecí dinero a Rosa por haberme hospedado 2 meses en su casa. Ella lo rechazó rotundamente. Me dijo que eso era lo que hacían las amigas, que ella estaría ahí para mí siempre que la necesitara. En cambio, la llevé a cenar al mejor restaurante de la ciudad y le regalé un viaje que había querido hacer desde hace años. Era lo mínimo que podía hacer. Tercero, busqué mi propio departamento. Algo pequeño, pero mío. Algo donde nadie pudiera hacerme sentir que estorbaba. Encontré un lugar de una habitación en un edificio con jardín comunitario, cerca del centro, cerca de donde Rosa vivía. Lo amueblé poco a poco, sin prisa, con cuidado, eligiendo cada cosa porque me gustaba, no porque alguien más lo aprobara. Y cuarto, guardé una cantidad significativa para mi futuro, para emergencias, para viajes que quería hacer, para la vejez que me quedaba por vivir. Esta vez sin depender de nadie más que de mí misma. Pasaron 3 meses desde que me mudé a mi departamento cuando Carolina me buscó de nuevo. Me mandó un mensaje preguntando si podíamos vernos, que necesitaba hablar conmigo, que había algo que quería decirme. Dudé mucho antes de responder. Parte de mí no quería verla. No quería arriesgarme a que me lastimara de nuevo. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era su mamá, necesitaba saber qué tenía que decirme. Acepté verla en un café neutral. Nada privado, nada íntimo.
un lugar público donde pudiera irme si necesitaba. El sistema legal había hecho su trabajo. El contrato firmado ante el licenciado Méndez resultó ser legalmente sólido. La mediación privada evitó que el juicio llegara a juicio público, lo cual probablemente fue mejor para todos. Pero el precedente quedó establecido. Una inversión condicionada a cuidado y convivencia es exigible cuando esas condiciones se rompen mediante maltrato demostrable. El licenciado Méndez me explicó después que casos como el mío eran más comunes de lo que la gente creía. Adultos mayores que entregan su patrimonio a hijos bajo promesas de cuidado solo para ser maltratados, excluidos o institucionalizados. La diferencia en mi caso fue que yo había documentado todo: el acuerdo previo, el deterioro del trato, las intenciones ocultas. Sin esa documentación, habría sido mi palabra contra la de ellos. Me dijo algo que nunca olvidaré, que la mejor forma de protegerse de la traición familiar no era desconfiar de todos, sino proteger tus intereses mientras confías. Que el amor no peleaba con la precaución, que podía amar a mi familia y aún así resguardar mi futuro. También me explicó que Carolina y Rodrigo, aunque habían enfrentado consecuencias severas, no tenían cargos criminales. El fraude de adulto mayor existía como figura legal, pero aplicaba principalmente cuando había engaños sobre la capacidad mental de la víctima o cuando se forzaba la transferencia de bienes. En mi caso, yo había dado el dinero voluntariamente, bajo promesas que luego se rompieron. Era un incumplimiento contractual, no un crimen. Parte de mí se sintió frustrada por eso. Sentía que lo que me hicieron debería tener consecuencias penales, no solo civiles. Pero el licenciado me recordó que yo había ganado lo importante: mi dinero y mi libertad, que buscar venganza solo extendería mi sufrimiento. Las consecuencias para Carolina y Rodrigo fueron más amplias de lo que inicialmente se veía. Perder esa casa no solo significó perder su hogar, significó perder el estatus social que habían construido. Sus vecinos supieron que vendían por presiones económicas. Sus amigos empezaron a hacer preguntas. Rodrigo tuvo que buscar un crédito puente para mudarse mientras vendían. Su relación con Carolina se deterioró severamente. Los escuché mencionar, a través de conocidos mutuos, que estaban en terapia de pareja. No sabía si funcionaría. Honestamente, no estaba segura de que importara. Los niños, Mateo y Sofía, fueron los que más me dolieron. Ellos no habían participado en nada de esto. Eran víctimas colaterales de las decisiones de sus padres. Carolina me dijo después que les costó mucho entender por qué se mudaban, por qué la abuela ya no vivía con ellos, por qué todo había cambiado tan rápido. Me preguntaba si algún día les contarían la verdad, si cuando crecieran entenderían que su madre había tratado mal a su abuela, o si les contarían una versión editada donde yo era la villana exigente que destruyó la estabilidad familiar. También hubo consecuencias en la familia extendida. Mi hermana, la tía de Carolina, se enteró de todo. Me llamó llorando, diciendo que no podía creer lo que Carolina había hecho, que cómo había sido capaz de traicionar así a su propia madre. La relación entre ella y Carolina se enfrió considerablemente. Algunos primos y familiares lejanos tomaron bandos. Algunos pensaban que yo había exagerado, que las familias deberían resolver las cosas en privado, que indemandar a tu propia hija era imperdonable sin importar qué hubiera pasado. Otros me apoyaron completamente. Dijeron que yo había hecho lo correcto, que nadie debería tolerar maltrato, ni siquiera de familia. Pero la consecuencia más visible fue financiera. Carolina y Rodrigo tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño que donde vivían antes de comprar la casa. Tuvieron que volver a rentar. Los 600,000 pesos que les quedaron después de todo, los usaron para cubrir la mudanza, algunos meses de renta y gastos básicos de restablecimiento. Supe por terceros que Rodrigo tuvo que vender su auto nuevo, que Carolina tuvo que reducir los gastos de las actividades extracurriculares de los niños, que estaban viviendo mucho más ajustados de lo que habían estado en años. Parte de mí se sintió culpable. Eran consecuencias duras, especialmente para los niños. Pero otra parte de mí, la parte que había limpiado esa casa durante 9 meses mientras planeaban deshacerse de mí, no sentía tanta culpa como pensé que sentiría. Las consecuencias sociales también fueron significativas. El vecindario donde habían vivido era chico. La gente hablaba.
Aunque los detalles legales sí eran privados, el hecho de que habían tenido que vender rápido y mudarse generó especulación. Algunos vecinos me buscaron. Me preguntaron qué había pasado. Les di respuestas vagas. No era mi lugar difundir los detalles, aunque tampoco los defendí. La clínica dental donde Carolina trabajaba también se enteró de algo. No de los detalles, pero sí de que había tenido problemas legales familiares. Su jefa, que la conocía de años, la apoyó, pero Carolina me dijo después que sentía que la miraban diferente, que había perdido cierta credibilidad. El día que finalmente me encontré con Carolina en ese café, 3 meses después de todo, ella se veía diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, se veía cansada de una forma que iba más allá de lo físico. Llegó puntual. Pidió un café que apenas tocó. Se sentó frente a mí con las manos temblando ligeramente y empezó a hablar. Me dijo que había estado en terapia, que su terapeuta le había hecho ver cosas que ella no quería admitir, que había sido egoísta, manipuladora y cruel, que había racionalizado cada maltrato diciéndose que no era para tanto, que había priorizado su comodidad sobre mi humanidad. Me dijo que había pasado los últimos 3 meses tratando de entender cómo había llegado a ese punto, cómo había pasado de ser mi hija, que me amaba, a ser alguien capaz de cotizar residencias a mis espaldas, y que la respuesta no era simple, que había sido una combinación de presión económica, influencia de Rodrigo y algo más profundo, que en algún momento había dejado de verme como persona y había empezado a verme como problema. Me habló de su matrimonio con Rodrigo, de cómo él siempre había sido un poco interesado, de cómo cuando estaban buscando casa nueva, él fue quien sugirió pedirme el dinero, de cómo ella inicialmente se había resistido, pero de cómo Rodrigo la había convencido diciéndole que de todos modos yo estaba sola, que eventualmente ellos heredarían esa casa, que por qué no adelantar el proceso. Me dijo que ahora veía eso con claridad, que había sido manipulación, pero que ella había elegido dejarse manipular porque le convenía, que esa era su culpa, no de Rodrigo, de ella. Me contó que su relación con Rodrigo estaba destruida, que desde que perdieron la casa, él la culpaba constantemente, que le decía que por su culpa habían perdido todo, que si ella hubiera manejado mejor la situación conmigo, nada de esto habría pasado, que la presionaba para que me convenciera de devolver algo del dinero. Le pregunté si pensaba dejarlo. Se quedó callado un largo rato. Luego dijo que no lo sabía, que tenía 2 hijos, que divorciarse significaría más inestabilidad para ellos, pero que tampoco sabía si podía seguir en un matrimonio donde su esposo le recordaba todos los días que era una fracasada. Le dije que nadie podía tomar esa decisión por ella, que solo ella sabía que era mejor para su vida, pero que no podía quedarse en una relación abusiva solo por los niños, que los niños también sufrían viendo a sus padres destruirse mutuamente. Entonces Carolina me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si algún día podría perdonarla, si había alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación. Le fui honesta. Le dije que no sabía, que el daño había sido profundo, que no era solo lo que me habían hecho, sino cómo lo habían hecho. La premeditación, las mentiras, el maltrato sostenido. Eso no se borraba con una disculpa, por sincera que fuera. Pero también le dije que ella seguía siendo mi hija, que eso no cambiaba, que una parte de mí siempre la amaría, incluso cuando no me gustara lo que había hecho. Que el perdón era posible, pero que tomaría tiempo, mucho tiempo.
y que ese tiempo no podía apresurarse. Le dije que para que el perdón fuera real, necesitaba ver cambio genuino. No solo palabras, no solo disculpas. Acciones. Necesitaba ver que ella entendía realmente lo que había hecho, que había trabajado en sí misma, que no volvería a tratarme o a nadie de esa forma. Carolina lloró. Me preguntó si podíamos vernos de nuevo. No frecuentemente, solo de vez en cuando, para tomar café, para hablar, para intentar reconstruir algo aunque fuera pequeño. Lo pensé mucho antes de responder. Parte de mí quería decir que no, que era más seguro mantener la distancia, que cada vez que la viera recordaría el sótano, los documentos, el maltrato. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era su mamá, quería darle una oportunidad. Le dije que sí, que podíamos vernos una vez al mes, que hablaríamos, que veríamos cómo nos sentíamos ambas, pero que tenía condiciones. Que si en algún momento sintiera que me estaba manipulando de nuevo o que estaba minimizando lo que pasó, terminaría el contacto inmediatamente. Que esta era su única oportunidad de reconstruir algo y que no la desperdiciaría. Ella aceptó. Nos despedimos con un abrazo incómodo. No fue el abrazo de antes. Fue el abrazo de dos personas que alguna vez fueron cercanas y ahora eran casi extrañas, tratando de encontrar un terreno común. Esa fue la primera de varias conversaciones. Durante los siguientes meses nos vimos regularmente. Cada encuentro fue un poco menos tenso que el anterior. Poco a poco empezamos a hablar de cosas más allá del trauma, de cómo estaba yo, de cómo estaban los niños, de pequeñas anécdotas del día a día. Carolina me contó que finalmente había dejado a Rodrigo, que no podía seguir en ese matrimonio, que estaban en proceso de divorcio, que era difícil, especialmente por los niños, pero que era necesario. Le dije que me parecía valiente, que tomar esa decisión no era fácil. También me contó que había empezado a ver las cosas diferentes, que la terapia le había ayudado a entender patrones en su vida, cómo siempre había buscado aprobación externa, cómo se había casado joven porque pensó que era lo que debía hacer, cómo había elegido estabilidad económica sobre felicidad real, y cómo todo eso había culminado en su disposición para maltratarme con tal de mantener esa ilusión de estabilidad. Me preguntó sobre mi vida nueva. Le conté sobre mi departamento, sobre cómo había vuelto a conectar con viejas amigas, sobre las clases de pintura que había empezado a tomar, sobre los viajes pequeños que estaba planeando, sobre cómo por primera vez en mucho tiempo me sentía dueña de mi propia vida. Le conté también sobre el grupo de apoyo para adultos mayores que el licenciado Méndez me había recomendado. Un grupo de personas que habían pasado por situaciones similares de abuso financiero o emocional por parte de familiares. Escuchar sus historias me ayudó a procesar la mía. Me ayudó a entender que no estaba sola, que lo que me pasó era más común de lo que pensaba. Me preguntó sobre los niños, si quería verlos. Le dije que sí, pero con cuidado, que no quería confundirlos, que primero ella y yo necesitábamos estar en un mejor lugar. Ella estuvo de acuerdo. Después de 6 meses de encuentros mensuales, finalmente acepté ver a Mateo y Sofía. Fue en un parque. Carolina los llevó. Ellos corrieron hacia mí con esa alegría inocente de los niños que no entienden completamente las complejidades de los adultos. Los abracé y algo dentro de mí se derritió. No les hablamos sobre lo que había pasado. Eran muy pequeños para entender.
Simplemente pasamos la tarde juntos. Jugamos, comimos helado, hablamos sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus dibujos animados favoritos, y por unas horas pude ser solo la abuela. No la víctima, no la que había tenido que pelear por sus derechos, solo la abuela. Cuando nos despedimos ese día, Carolina me agradeció. Me dijo que los niños la habían preguntado por mí constantemente, que les había dolido no verme. Le dije que a mí también me había dolido no verlos a ellos, que ellos no tenían culpa de nada. Un año después de todo, mi vida se veía completamente diferente. Vivía en mi departamento, pequeño pero perfectamente mío. Había decorado cada rincón con cosas que me gustaban. Plantas en todas las ventanas, fotos de Jorge en la sala, libros apilados junto a mi sillón favorito. Era mi espacio. Nadie me decía cómo organizarlo. Nadie me hacía sentir que estorbaba. Mis días tenían una rutina nueva. Me levantaba temprano, como siempre había hecho. Desayunaba escuchando las noticias. Salía a caminar por el jardín comunitario del edificio. 3 veces por semana iba a mi clase de pintura. Los martes almorzaba con Rosa y otras amigas. Los jueves era día de mandado y de cocinar algo especial solo para mí. Los viernes a veces iba al cine sola, algo que nunca había hecho antes y que descubrí que me encantaba. Había empezado a viajar también. Nada muy elaborado. Viajes de fin de semana a pueblos cercanos. Una vez fui a la playa con Rosa. Otra vez visité un pueblo colonial que siempre quise conocer. Estaba planeando algo más grande para el siguiente año, tal vez Europa, como Jorge y yo siempre quisimos. Financieramente estaba estable. Los 3.100.000 pesos que recuperé los había invertido inteligentemente. Una parte en un fondo de retiro, otra parte en inversiones de bajo riesgo que me daban rendimientos modestos pero constantes, y una parte líquida para emergencias y para disfrutar. Mi pensión cubría mis gastos mensuales básicos. Los rendimientos de las inversiones me permitían darme gustos. Por primera vez en mi vida no dependía de nadie. No tenía que pedir permiso. No tenía que justificar mis gastos. Era libre. Mi relación con Carolina seguía siendo complicada, pero había mejorado considerablemente. Nos veíamos 1 vez o 2 veces al mes. Las conversaciones ya no eran solo sobre el pasado. Hablábamos sobre el presente, sobre sus planes, sobre los míos, sobre los niños. Carolina había terminado su divorcio con Rodrigo. Había sido un proceso doloroso, pero necesario. Ahora vivía sola con los niños en un departamento modesto. Trabajaba las mismas horas en la clínica dental, pero había empezado a ahorrar seriamente. Me dijo que nunca más quería depender completamente de alguien más para su estabilidad económica. Veía a mis nietos cada 2 semanas, a veces en el parque, a veces en mi departamento. Les preparaba galletas como hacía antes. Les leía cuentos, jugábamos juegos de mesa. Era diferente a como era antes, pero era bueno a su manera. Mateo, que ahora tenía 11 años, me preguntó una vez por qué no vivía con ellos como antes. Le dije una versión simplificada de la verdad, que a veces las familias necesitan vivir separadas para estar más felices, que la abuela necesitaba su propio espacio, que eso no significaba que no los amara. Pareció entenderlo, o al menos aceptarlo. Mi relación con el resto de la familia se había estabilizado también. Mi hermana y yo hablábamos regularmente. Algunos primos que habían tomado el lado de Carolina al inicio habían cambiado su perspectiva cuando vieron que yo no había sido la villana de la historia. Otros seguían distantes, y estaba bien. No podía controlar lo que otros pensaran de mí. Había hecho amistades nuevas también. En la clase de pintura conocí un grupo de mujeres de mi edad. Nos juntábamos a veces a tomar café después de clase. Compartíamos historias, risas, quejas sobre nuestros achaques. Era refrescante tener amigas que me conocían en esta etapa de mi vida, sin el peso del pasado. Una tarde mientras pintaba en mi departamento, me di cuenta de algo. Era feliz.
No de esa felicidad eufórica que se siente al principio de algo nuevo, sino de esa felicidad tranquila, profunda que viene de estar en paz contigo misma, de saber que tomaste las decisiones correctas, aunque fueran difíciles, de saber que te defendiste cuando necesitabas defenderte. Pensé en Jorge a menudo. Pensé en qué habría opinado de todo esto. Creo que habría estado orgulloso. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía, que tenía un núcleo de acero bajo esa apariencia suave. No le creía entonces, pero ahora entendía a qué se refería. También pensé en la mujer que había sido un año atrás. Esa mujer que se sentó en el suelo de un sótano húmedo, destruida por la traición, temblando de miedo y rabia. Y pensé en la mujer que era ahora. Alguien que había peleado, que había ganado, que había reconstruido su vida desde cero a los 65 años. No todo era perfecto. Todavía había días donde la tristeza me visitaba, donde extrañaba la familia que pensé que tenía, donde me preguntaba cómo habrían sido las cosas si Carolina hubiera sido diferente, si yo hubiera sido más cautelosa desde el inicio, si Jorge siguiera vivo. Pero esos días eran cada vez menos frecuentes, y cuando llegaban, ahora sabía cómo manejarlos. Llamaba a Rosa, salía a caminar, pintaba, escribía en el diario que había empezado a llevar. Me recordaba a mí misma que había sobrevivido lo peor, que si pude con eso, podía con cualquier cosa. Una tarde, Carolina me llamó. Me dijo que había algo que quería decirme en persona. Nos vimos en nuestro café usual. Cuando llegué, ella tenía una expresión que no podía descifrar. Me dijo que había estado ahorrando, que durante el último año había guardado cada peso extra que podía, que había vendido algunas cosas, que había trabajado horas extra y que tenía algo para mí. Sacó un sobre. Dentro había un cheque por 50,000 pesos. Me dijo que sabía que no era mucho comparado con todo, que no era ni cerca de suficiente, pero que era lo que había podido ahorrar, que quería empezar a pagarme de vuelta, no legalmente porque ya no había obligación, sino moralmente. Me quedé mirando el cheque. 50,000 pesos. Era una cantidad significativa para alguien en su situación. Significaba sacrificio. Significaba que lo decía en serio. Le pregunté si estaba segura, si sus hijos no necesitaban ese dinero. Me dijo que sus hijos necesitaban una mamá que supiera hacer lo correcto, que les estaba enseñando con acciones, no solo con palabras, que cuando lastimas a alguien, trabajas para repararlo. Acepté el cheque, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba que ella sintiera que estaba haciendo algo concreto por reparar el daño. Le dije que lo usaría para algo especial, para un viaje que ella y yo podríamos hacer juntas algún día si llegábamos a ese punto. Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cargada de esperanza y tristeza. Y por primera vez desde que todo había explotado, sentí que tal vez, solo tal vez, algún día podríamos tener algo parecido a una relación madre-hija real de nuevo. No como antes, nunca como antes, pero algo nuevo, algo construido sobre verdad, límites y respeto genuino. Cuando miro hacia atrás en todo lo que pasó, veo una historia que no es solo mía. Es la historia de miles de adultos mayores que entregan su patrimonio, su estabilidad, su futuro, bajo promesas que luego se rompen. Es la historia de cómo la vulnerabilidad puede ser explotada incluso por las personas que más deberían protegerte. Pero también es la historia de que no tienes que aceptar el maltrato solo porque viene de familia. Que el amor no significa permitir que te destruyan. Que poner límites, pedir lo que es tuyo, defenderte, no te hace mala persona. Te hace una persona que se valora a sí misma. Aprendí que la familia no es solo quien comparte tu sangre, es quien te trata con dignidad.
Rosa demostró ser más familia para mí en 2 meses que Carolina en 9. El licenciado Méndez, un hombre que apenas conocía, luchó por mí con más convicción que mi propia hija. La familia verdadera se elige con acciones, no con apellidos. También aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 65 años, reconstruí mi vida desde cero. Me mudé sola, formé nuevas amistades, descubrí pasatiempos que no sabía que me gustarían. Aprendí que la vejez no es el final, es solo otra etapa. Y esa etapa puede ser vivida con dignidad, autonomía y alegría si tú decides que así será. Si estás escuchando esto y te encuentras en una situación similar, quiero que sepas algo. No estás atrapada. No estás atrapado. Hay salidas. Hay personas que pueden ayudarte. Abogados, trabajadores sociales, grupos de apoyo, amigos verdaderos que no has llamado en mucho tiempo, pero que todavía se preocupan por ti. Documenta todo. Si algo se siente mal, probablemente es porque está mal. Confía en tu instinto. Guarda recibos. Guarda mensajes. Si tienes que grabar conversaciones para probar tu versión, hazlo. No es traición protegerte a ti mismo. Y si ya entregaste todo y sientes que no hay vuelta atrás, busca ayuda legal de todas formas. A veces hay formas de recuperar lo que es tuyo, o al menos parte de ello. No asumas que porque fue familia, o porque firmaste algo, o porque ya pasó mucho tiempo, no tienes opciones. Averigua. Pelea si tienes que pelear. A los que tienen padres mayores, abuelos, tíos que están solos, ténganles paciencia, inclúyanlos. Si les pidieron ayuda financiera, hónrenla con cuidado genuino, no con migajas de atención. No los vean como carga. Son personas con historias completas, con sabiduría, con dignidad. No esperen a que sea tarde para darse cuenta de su valor. Y a los que traicionaron la confianza de sus mayores, intencionalmente o por negligencia, nunca es tarde para intentar reparar. No será fácil, no será rápido, y tal vez nunca recuperen completamente lo que rompieron, pero intentar es mejor que vivir con esa culpa para siempre. Mi historia no tiene un final perfecto. Carolina y yo estamos reconstruyendo algo, pero nunca será lo que fue. Rodrigo está fuera de nuestras vidas. Los niños crecerán con esta historia en su familia, les guste o no. Algunos familiares nunca me perdonarán por haber demandado a mi propia hija. Y está bien, la perfección no existe, pero tengo mi dignidad de vuelta, tengo mi autonomía, tengo un hogar que es completamente mío, tengo amigas que me valoran, tengo proyectos, viajes, días por delante donde puedo decidir exactamente cómo quiero vivirlos. Y eso, después de todo, es suficiente. Si mi historia te ayudó de alguna forma, si te hizo pensar o si simplemente necesitabas saber que no estás solo en algo similar que vives, déjamelo saber en los comentarios. Comparte este video con alguien que creas que lo necesita. Y recuerda, tu vida es tuya, tu dignidad es tuya, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártelas. Soy una mujer de 66 años, maestra jubilada, viuda y sobreviviente. Esta es mi historia, y si yo pude salir adelante, tú también puedes. Gracias por escuchar. Esta historia está basada en situaciones reales, pero los nombres, lugares y detalles específicos han sido modificados para proteger la identidad de las personas involucradas. Si te encuentras en una situación de abuso o explotación financiera, busca ayuda legal y profesional calificada.